Lo dijo en la primera hora. A ver, antes de empezar con la parte de los temas políticos que tengo en la agenda, anoche ocurrió una tragedia, una tragedia, de esas cosas que uno no comprende, una tragedia. Entiendo que un joven estaba sentado en la esquina, en los bajos de un edificio, aquí cerquita de la estación, en la avenida de los Giles y Portugal. Y le cayó un pedazo de losa, una roca, y lo mató. Una locura, una locura. De verdad que no sé quién era el chico. Vi algunas imágenes desgarradoras de su padre. Una cosa realmente terrible. Acá, por ejemplo, le leí a Eduardo Varas ayer. No puedo estar más de acuerdo con su tuit. Un pedazo de edificio cae sobre un chico que estaba sentado en una acera y muere. Hay videos de un padre desgarrado hasta el alma, grita para deshacer el horror al ver su cuerpo ahí tirado. No hay más que hacer. Quiero ver al mundo arder en Quito, decía Eduardo. Imagínense ustedes ponerse en los zapatos con algo de empatía de ese padre, de esa familia. Una tragedia, una tragedia. El alcalde metropolitano anoche mismo reaccionó frente a esto. Y decía el alcalde: la muerte de un joven de nuestra ciudad siempre será una tragedia. Mi sentido pésame y mi solidaridad total con su familia. El COE metropolitano ya activó el operativo correspondiente en el que participan entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Control, la AMC Quito. Luego del informe se deberán aplicar con total firmeza las medidas que la ley estipule. Alcalde, que esto se investigue, por Dios. Alcalde Muñoz, que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. Y hay un llamado público a Lira Villalba, la directora de la AMC, de la Agencia Metropolitana de Control, que en el corto plazo se pueda conocer cuál es la responsabilidad, no sé, de los administradores, no tengo idea, pero que se sepan responsabilidades y que esto no quede impune. No se puede atribuir solo a la mala suerte, como dicen algunos. Que justo el chico estuvo sentado en el lugar y momento equivocados cuando ocurrió esta tragedia horripilante. Una cosa, una locura. Que se sepa y que se establezca las responsabilidades del caso. Y como digo, no conozco a la familia, pero estas cosas duelen el alma, ¿no? Duelen el alma. Uno no puede dejar de ser empático frente a semejante tragedia. Una locura, de verdad. Bueno, hablando de todo un poco, la señora fiscal general del Estado, en realidad, todas las autoridades de control, eso establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la propia Constitución. En enero, la Asamblea Nacional recibe los informes de la gestión de varias autoridades. Estas autoridades se presentan ante el Pleno de la Asamblea Nacional en un ejercicio que a mí en lo personal no es que me gusta mucho. Esto que le llaman la rendición de cuentas, que puede sonar muy bonito en el papel, que rinden cuenta a las autoridades, que no sé qué, es un ejercicio de una vía. No es un ejercicio de doble vía. Aquí la autoridad le puede estar vendiendo humo a los ciudadanos, a los legisladores, etcétera, pueden estar vendiendo humo. No es un ejercicio de doble vía. Ayer hubo el cumplimiento de esta disposición constitucional. Y por supuesto, todas las luces, las atenciones estuvieron centradas en el trabajo de la fiscal general del Estado. Está claro que la fiscal tiene mucho que decir en atención a los temas que ella maneja. El caso Metástasis es el caso que concentró buena parte de la presentación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Y la fiscal ha hecho esta presentación, donde les digo a los asambleístas, les presento las cifras de su gestión, lo que se ha hecho la pregunta pública: ¿quién está financiando el terrorismo a los legisladores? Y ha hecho un par de llamados que los quiero analizar junto a ustedes. El primero, le he hecho un llamado a la Asamblea.
ese llamado ha sido leído de alguna manera como una especie de respuesta de la fiscal implícita a la intención de la Asamblea Nacional de llevar a juicio político, de llevarla a juicio político a la fiscal general del Estado. Escuchemos lo primerito que dijo Roberto Carlos y Diego, lo primerito que dijo la fiscal general del Estado cuando hace un llamado a la Asamblea Nacional. Escuchemos. Estoy consciente de que le resulta incómoda a algunos grupos, a algunos sectores, de que le resulta incómoda a la delincuencia, pero me mantengo firme en mi fe y sé que los tiempos de Dios son perfectos. Por ello, ninguna infamia, ninguna mentira podrá detener el trabajo que con tanto esfuerzo realizamos por el país y ahora presentamos los resultados. Quien tiene la verdad de su lado no tiene por qué temer. Señoras y señores asambleístas, el Ecuador exige que todos trabajemos en el mismo sentido para desterrar el cáncer de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo de esta nación. No lo defraudemos. Esto dijo la fiscal. Aquí hay algunas reflexiones. Primero, ciertamente la fiscal general del Estado tiene un importante apoyo de un segmento de la opinión pública. Yo voy a insistir en lo que dije hace algunas semanas. En el caso Metástasis, yo no voy a ubicarme en otro lado. Se los dije a ustedes, mi audiencia, lo he dicho públicamente, yo no me voy a ubicar en otro lado que no sea el apoyar irrestrictamente una investigación que nos permita saber la verdad. O sea, el buscarle la quinta pata al gato, yo no me voy a subir a esa ola. Yo he sido crítico con la fiscal. Una cosa es ser crítico, otra cosa es ser odiador. Una cosa es utilizar el micrófono para mostrar desafectos contra una persona. No. Aquí se hace crítica periodística. Eso es lo que se hace en este micrófono. Crítica periodística. Yo hago crítica periodística sobre el trabajo de la fiscal. Y en el caso Metástasis, mi posición personal, que se las he expresado a ustedes, es absolutamente clara. Apoyo irrestricto. Y creo que esa debería ser la postura del país al unísono, irrestrictamente apoyar una investigación que permita saber la verdad. Porque el caso Metástasis, como se lo presentó, develó toda una estructura, una colusión entre instituciones, entre funcionarios, entre políticos, entre abogados de libre ejercicio, en torno al crimen organizado y al narcotráfico. Dicho esto, sin embargo, eso no es patente de corso para que la fiscal del Estado no le rinda cuentas al país y no responda al control político de la Asamblea Nacional, que es legal, constitucional y legítimo. Y como dije en su momento, si mañana o pasado le quieren llevar a juicio político, porque va a haber juicio político a la fiscal, ya corresponderá el juicio político a la fiscal. La fiscal tendrá la posibilidad de presentarse ante la Asamblea Nacional, presentar sus descargos, sus acusadores presentar los cargos y luego habrá una votación. Pero hay, por ejemplo, algunos voceros de ciertas organizaciones políticas que están desesperados por llevar a la señora Salazar a juicio político. Y venden humo en las redes, sobre todo y en algunas declaraciones de prensa. La señora Salazar va a ir a juicio político porque eso dice la norma. El juicio político fue calificado, tiene que ser sustanciado en la Comisión de Fiscalización y luego será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y el Pleno decidirá si la llama o no a juicio político. Así funciona la norma. Pero no mañana, no pasado, cuando le corresponde, de acuerdo al orden, porque en la Comisión de Fiscalización se tramitan los juicios políticos en orden cronológico. Que eso alguna gente no entiende. Dicen, ¿por qué no le llevan a la fiscal? ¿Por qué que no sé qué? Y hay otros que dicen, ¿por qué están desesperados los unos y los otros? A los unos les digo, señores, tienen que esperar el turno que dice la norma. Y a los otros les digo, la señora Salazar es sujeta de control político. Y es legítimo que le convoquen a juicio político. Otra cosa es cómo se desarrolla el juicio político. Pero claro, ese rayón de la señora Salazar va justamente a la Asamblea por esta intención de llevarla a juicio político. Ahora, yo decía, hablo del caso Metástasis, que esta es la postura que yo les he comentado.
con la que seguramente no todos estarán de acuerdo y es legítimo, por supuesto. Pero por otra parte, a mí siempre me quedará en mi cabeza, que es algo que también lo he compartido con ustedes, esta sensación de selectividad del trabajo de la Fiscalía General del Estado. Que a mí no me digan que la Fiscalía trabaja y mide con la misma vara todos los casos. Aquí hay casos que se analizan a una velocidad pero impresionante. Hay casos que son muy mediáticos, hay casos que por su carga política terminan teniendo una incidencia superlativa. Pero hay otros casos en los cuales, me van a disculpar, así nos digan que están investigando, que no nos hemos olvidado, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo cierto es que no han tenido el mismo tratamiento ante la opinión pública, pues. Perdónenme. Yo les pregunto a ustedes, a mis colegas que suelen escuchar este espacio y que también están pendientes de la información. A mis colegas. Esta pregunta va a mis colegas. A ver si alguno me responde. ¿Alguien sabe alguna noticia reciente? No digamos en estas horitas ni en estos días. Digamos en estas semanas o en estos últimos 2 meses. ¿Alguien sabe algo del caso Encuentro? ¿Alguien sabe en qué ha quedado el caso Encuentro? ¿Qué pasó con la investigación del caso León de Troya que se sumó al caso Encuentro? ¿Alguien sabe? Porque yo no lo sé. Yo, como digo, tal vez soy yo el que ignora. Tal vez soy yo. Yo no lo sé. No lo sé. Aquí nos olvidamos. Aquí lamentablemente es así, porque no a todos se le mide con la misma vara. Yo no sé qué pasó con el caso Encuentro. No sé qué ha pasado con el caso Encuentro. La fiscal ha dicho ayer, gracias Contertulio, que le sigue la pista a la mafia albanesa aunque el caso no sea mediático. A ver, yo le pregunto públicamente, con todo respeto a la señora fiscal Salazar, ¿cuáles casos se valoran que son mediáticos y cuáles no son mediáticos? ¿Ah? Efectivamente, la fiscal le ha dicho, esto recogió primicias, habló sobre los casos que no son mediáticos, entre ellos el de la mafia albanesa. Créame que el caso de la mafia albanesa sí es mediático. Otra cosa es que la señora fiscal general del Estado lo maneje, o la fiscalía o la institución no maneje con la misma vara o no mida con la misma vara mediática ese caso. Entonces, claro, aquí hay una sensación de que no a todos les miden con la misma vara. Yo les hablo del caso Encuentro. León de Troya, que luego fue caso Encuentro, unificado. ¿Qué pasó con el caso Danubio? ¿Se acuerdan del caso Danubio? Les tomo de nuevo la lección. ¿Qué tal? ¿Alguien se acuerda del caso Danubio? Yo les voy a refrescar la memoria. A mediados del año 2022, se conoció, más o menos cuando el presidente Lazo ya había cumplido 1 año en el poder, se conoció de una presunta estructura de corrupción de compra-venta de puestos, de cargos públicos de alto nivel, donde supuestamente inclusive personajes del entorno presidencial estuvieron vinculados. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué pasó con esa investigación? Porque ¿saben qué? El tema es que las investigaciones se quedan en el aire. Entonces uno nunca sabe. O sea, aquí en el país estamos acostumbrados a que como un caso dejó de ser mediático, nos olvidamos, ya no está en los titulares de los medios, no sabemos si la fiscalía sigue investigando, no sabemos si el caso se cerró, si la indagación se cerró, no sabemos si la persona investigada logró presentar algún tipo de descargo o si la institución que está investigándole logró establecer responsabilidades o no. No sabemos. ¿Qué pasó con el caso Danubio? Que fue hasta materia de reportajes de televisión, de que ahí había una intención de repartir cargos en las aduanas. ¿Qué pasó con ese caso? Pregunto nomás. ¿Ah? Y así hay otros casos. Les pongo otro ejemplo, vámonos más atrás. Yo les apuesto que si les pregunto, si se acuerdan, que sobre la campaña electoral del 2018, de la consulta popular del 4 de febrero de 2018,
En la Fiscalía abrieron una investigación por supuesto financiamiento irregular de esa campaña con recursos de las empresas públicas. Ustedes no se acuerdan. ¿Por qué no se acuerdan? Porque no han sido titulares en los medios. Abrieron una investigación, una semana de comparecencias y luego, ¿qué pasó? Lograron terminar la investigación. ¿Se establecieron o no responsabilidades? ¿O no encontraron nada? Porque no dicen. ¿Qué pasó con ese caso? El financiamiento de la campaña de la consulta popular del 4 de febrero de 2018. ¿Qué pasó con el caso INA Papers, que luego se llamó Sinohydro? ¿Alguien se acuerda que el expresidente Lenín Moreno tenía que presentarse en la Corte Nacional de Justicia? ¿Alguien se acuerda de eso? Nadie. Nadie habla de eso. Es un poco lo que decía el otro día el politólogo y amigo, además, Jacobo García, en su cuenta de X. Si ustedes se ponen a analizar, en serio, con cabeza fría, tratando de desapasionarnos, tratemos de desapasionarnos, y analizamos con cabeza fría, seguramente nos vamos a dar cuenta que hay una especie de complicidad de la opinión pública, de la Administración de Justicia, de varios medios de comunicación, sobre lo que pasó en este país entre 2017 y 2021. Perdónenme, poco se habla de lo que pasó en este país entre 2017 y 2021. O sea, nos olvidamos que en ese periodo tuvimos este caso, esta investigación del financiamiento de la consulta popular, que yo no sé qué pasó. Yo no estoy diciendo que efectivamente hubo irregularidades, porque no soy el fiscal. Pero me encantaría saber si la Fiscalía encontró algo, y si no encontró algo, saber si cerró la investigación y decir a la gente, ¿saben qué? Empezamos, pero no encontramos nada. Me encantaría saber qué pasó con el caso GEA. También en el periodo 2017-2021. A mí me encantaría saber qué pasó con algunas investigaciones en contra de legisladores de la época por supuestos diezmos. Esta práctica tan cuestionable de algunos pseudopolíticos que se les apareció la Virgen y resulta que hoy son legisladores y llegan a la legislatura y le quitan la mitad del sueldo a su personal. Y hubo denuncias. 4 casos llegaron a la corte. 4. Y el resto no se sabe qué pasó. Había como una veintena de investigaciones que se iban a abrir. Ya nadie habla del tema. En ese periodo nunca se investigó si efectivamente hubo legisladores que recibieron cuotas de poder en las provincias, sobre todo en el sector de la salud, a cambio de apoyar al gobierno del presidente Moreno. ¿O nos olvidamos del tema? Entonces casi como que ese periodo 2017-2021 no existe para algunos. Entonces no se hablan de estos temas, ni se los menciona. Entonces el caso Sinohydro, retomo lo que estaba diciendo, caso INA y luego llamado Sinohydro, vea, ¿qué pasó con ese caso? Porque además la señora fiscal en una entrevista hace un par de años le dijo a mi colega que le entrevistó, si mal no recuerdo, Milton Pérez, que pronto se iban a tener noticias del caso INA. Se demoraron como 1 año y medio para tener noticias del caso INA cuando lo llamaron Sinohydro. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Qué pasó con el caso de los carnets de discapacidad, pues? Que fue un mega escándalo que estalló en medio de la pandemia. También del periodo 2017-2021, para quienes no les gusta hablar de esto. Es que mi crítica es que a todos nos tienen que medir con la misma vara. A todos. A todos. Y eso de los carnets de discapacidad fue un escándalo, pues. Resulta que en medio de la pandemia hubo gente que accedió a beneficios. ¿Qué pasó con eso? Y entregaban carnets de discapacidad a diestra y siniestra. ¿A quienes se investigó? ¿A quienes se les dio seguimiento? Estoy hablando de memoria, de varios de los casos que yo tengo en mi cabeza, de memoria, tratando de recordar justamente lo que decía Emilio, el supuesto reparto de los hospitales. Sí me van a decir, no hay ningún proceso en marcha, pero se supone que había una denuncia y que iban a abrir una investigación. Aquí hubo portales de investigación
que publicaron, por ejemplo, relaciones de asambleístas con cuotas de poder en varias provincias en el sector de la salud. Y ahí están muy sueltos de hueso. Aquí no ha pasado es nada. Este tipo de cosas son las que yo cuestiono. Yo estoy convencido que el país necesita saber la verdad y que la única manera de llegar a lograr un baño de verdad es aclarando las cosas. Y como dice la propia señora fiscal, investigando sin temor ni favor. Pero hay que investigar a todos, no solamente a los unos, no solamente a los que convienen. Y les doy otro dato. Porque esta declaración del ministro de Finanzas de esta semana no puede pasar de agache. El ministro de Finanzas de esta semana fue a la Asamblea Nacional. La que dice ministro comparecencia, don Robert. Vamos a escuchar lo que le dijo a la Asamblea Nacional el ministro de Finanzas, el señor Juan Carlos Vega Malo. Póngale, por favor. Eso viene en línea con el fortalecimiento de la UAFE, que es un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que estamos contando con asistencia técnica internacional y cooperación internacional para entrar en un proceso de fortalecimiento, porque básicamente la encontramos desmantelada. No sé si intencional o inintencionalmente, pero en estos momentos de crimen organizado, de investigaciones, de cruces de información, creo que es una entidad que hay que darle mucha fuerza. Y creo que esa podría ser la llamada a hacer estas coordinaciones, estos cruces y este manejo intersectorial entre todas las entidades involucradas. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la declaración del ministro de Finanzas? La gravedad de la declaración del ministro. Dice que la UAFE fue desmantelada. ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿De los gobiernos anteriores? ¿O también miramos a otro lado y nos hacemos los locos? Lo dice el ministro de Finanzas. No lo dice el Vela, lo dice el ministro de Finanzas. Que encontraron a la UAFE desmantelada. ¿Qué nos tienen que decir los últimos gobiernos sobre la UAFE? O también miramos hacia otro lado. La unidad de análisis financiero, que es este ente que articulado con el SRI, con el Ministerio del Trabajo y con otras instituciones, permiten justamente cotejar los movimientos irregulares que alguna gente tiene. Que de pronto resulta que tienes, no sé, ganas $1,000 y de pronto aparece $100,000 en tu cuenta. De pronto aparece $500,000 en tu cuenta. ¿Y cómo justificas eso? ¿De dónde sacas la plata? Por cierto, la actual fiscal general del Estado fue directora de la Unidad de Análisis Financiero de la UAFE. Por supuesto. Yo no me atrevería a decir que fue en la administración de la doctora Salazar que se desmanteló la UAFE, porque la doctora Salazar es fiscal desde el año 2019. Pero ¿qué pasó en los últimos tiempos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la unidad de análisis financiero? Esta declaración del ministro de Economía y Finanzas es absolutamente grave. Pero como en este país somos bien selectivos, entonces no nos escandalizamos, pero el ministro nomás dice eso. Esto puede tener un montón de repercusiones. El ministro dijo, no sé si esto fue deliberado o no, pero desmantelaron la UAFE. Me imagino que eso también forma parte del Estado obeso que dicen algunos, ¿no? Hay que desmantelar las instituciones a diestra y siniestra. Sin entender que hay instituciones a las cuales hay que fortalecerlas. Abro un paréntesis, salgo un ratito del ámbito judicial. Miren lo que ha pasado con el ARSA, que se conoció recién. A propósito de esta alerta sobre el plomo en en un par de marcas de salsa de tomate. Resulta que el ARSA está desmantelada. La Agencia de Control y Regulación Sanitaria, que es la agencia que tiene que determinar la calidad de aquello que nos metemos a la boca, de la comida, desmantelada. Cierro el paréntesis, resulta que sí ha estado la UAFE. ¿Qué pasó con la investigación del asesinato de Rubén Cherres? Porque aquí creen algunos que mataron a Rubén Cherres y nos olvidamos de la mafia albanesa y de las relaciones de los políticos con la mafia albanesa, como decía Karina Campoverde acá. ¿Qué pasó con eso? Entonces, a ver si nos ponemos serios. Que el caso Metástasis es importante, sin duda.
que yo no voy a cambiar mi forma de pensar y que yo sí aspiro y que yo apoyo públicamente una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias para demostrarle al país esa estructura corrupta interinstitucional en la cual además están metidos políticos y abogados en libre ejercicio, sin duda. Pero señora Fiscal General del Estado, no nos olvidemos de los otros casos. No se quede solamente con uno. Yo sé, y lo dijo ayer la fiscal, que tienen problemas de recursos y problemas de personal, recurso humano y recurso económico. Eso creo que también hay que debatir. Sería interesante que en algún momento este país comience un debate serio sobre la autonomía administrativa y financiera de la Fiscalía General del Estado. Y que le exijamos como sociedad cuentas a esta institución, que tiene obviamente el liderazgo de las investigaciones. A los unos sí, pero también a los otros, a todos. Hay que investigar a todos. Yo me quedo con eso para cerrar el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.